y en esto de perseverar, no como un buey que un burro de carga, con respeto a los burros de carga o a los bueyes. Pero me refiero en esto de que todo se transforma y es parte de uno transformarlo y empezando por uno, sí. Transformar en el sentido de la realidad con la cual no estás conforme, ¿no? Sí. Igualmente el tema de los valores es una cuestión muy, muy en crisis, muy en crisis. Yo ya estoy re grande, yo tengo 55 años y veo una decadencia absoluta, pero no solo en la gente joven, yo no me refiero a ustedes, en general. Es un tanto bravo. Pero bueno, en fin, como vos decís, se está hablando de esto del lujo silencioso, ¿no? Esto de la introspección, de volver a uno, de replantearse y en la medida de lo posible obrar con conciencia y con sentido de la humanidad. En fin. Vamos a lo nuestro, aprovechemos donde estamos, en eso sí. Pero bueno, esto un poco para decirles que sí, yo después doy clase y me siento bien, pero llegar hasta acá me cuesta el día y bueno, como a ustedes también tienen muchas responsabilidades. Por eso pongamos lo mejor de nosotros, ¿sí? Hola Clara. Hola Flor, hola chicos. ¿Cómo andás, Clara? Escuchen una cosa. Antes de empezar a dar fideicomiso, dos cosas. Uno, vamos a terminar los contenidos, los van a terminar conmigo el martes. Hoy dan conmigo fideicomiso, el martes damos donación. Lo que quede pendiente será objeto de una clase de consulta, ¿sí? Para consulta, no para que demos clases nosotros. ¿Está? Pero antes de dar fideicomiso, que es un contrato interesantísimo, tengo que ponerme de acuerdo en un par de cosas que tienen que ver con la competencia. Una es, el horario quedó establecido entonces a las 15 horas del día jueves 21, ¿sí? Lo fijaron ayer con Paula. Necesito pasar revista después de esto. Paula ayer quedó en que nos iba a avisar que iban a charlar con el grupo de la tarde y después nos confirmaban si era o a las 3 o a eso de las 5. No nos terminó de confirmar que sea a las 3. Bueno, esperen. La otra cuestión que la voy diciendo para no perder tanto tiempo. ¿Quiénes van a ser los disertantes de cada rol? Vayan pensándolo y esperen que escribo. Sí, quedó a las 15, jueves a las 15. ¿Está? Bien. ¿Quiénes van a ser los disertantes? Chiquis, se pusieron de acuerdo, eso que estén de acuerdo porque me tengo que reunir yo por lo menos con los actores. Después que cada uno busque el resto. Yo, profe, Necesito saber quién va a hablar. Yo me ofrecí para hablar del grupo de actores. ¿Vos, Diego? Sí. Cecilia y Florencia, ¿qué? ¿Dónde están? Estamos acá, hacemos el apoyo moral. O sea que se lo trae. Pero no tengo ninguna femenina, ¿no? Sí, yo voy, profe, yo voy. Muy bien. Bueno. Vamos, sí vamos a ir. ¿Pero van a hablar o no? Yo sí. No, habla Diego. ¿Vos hablas Cecilia también? Sí, me atreví. Un varón y una nena, si no. Ahí está. Mal. Muy bien. Diego y Florencia. Listo. Todos hacemos igual el apoyo moral. Diego y Cecilia, profe, perdón. Cecilia, perdón, sí, anoté Cecilia, pero en la cabeza me habías quedado vos. Escuchen, todo bien, escuchen. Y la reunión por roles.
Escuchen, Diego y Cecilia, yo tengo el mail de Cecilia. Yo cualquier cosa, o si no, Cecilia, escribime mañana para ver cómo coordinamos con el mediodía. Perfecto, yo le escribo, profe. ¿Te puedo poner mi mail, profe? Para que me pueda acordar. Yo creo que lo tengo, Diego, el tuyo. Si no, pásamelo y te pongo en copia cuando le escribo a la profe. Claro, entonces nos vamos a reunir por Zoom, pero por lo menos necesito que conozcan a sus compañeros. Y el resto, esté atento a ver Federico y Paula qué actitud toman al respecto. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, listo. Arranquemos porque si no vamos a perder mucho tiempo. Dale. Vamos con el comiso. ¿Sí? Bien. Ustedes deben haber dado ayer con María Paula representación, poder y mandato. Exacto. ¿Sí? Cuando hablaron de representación, poder y mandato, deben haber hablado de la función económico-social de colaboración, es decir, aquellos contratos que generalmente en el ámbito del mercado, en el ámbito económico y social, cumplen una función de ser instrumento para otro negocio, es decir, vehiculizan la realización de otro negocio, acceden a otro negocio, no en términos de accesoriedad, sino en términos de habilitarlo o permitirlo. El fideicomiso también desarrolla una función de colaboración y con esta primera idea vamos a arrancar, porque en algunos aspectos también lo vamos a diferenciar del mandato, con quien comparten al menos un sustrato, al menos no, varios, pero un sustrato en común, que es la confianza. En el marco del contrato de fideicomiso y del negocio, que abarca el contexto negocial o el marco contractual del negocio, la confianza, sobre todo que se deposita en la parte fiduciaria, y ya van a ver por qué, es un sustrato común al mandato, donde también encontramos como común, por ahora, en esta primera aproximación, la función económico-social de colaboración. El negocio, la fiducia, de ahí la confianza, y el contrato específicamente, comenzó en el ámbito de la realidad social a partir de la tipicidad social, es decir, comenzó a tener vida a partir de la planificación empresarial, luego fue legislado y tuvo tipicidad legal, pasó de tener tipicidad social a tener tipicidad legal, al igual que el leasing, ¿sí? Al igual que otros tantos contratos, como por ejemplo en parte el de medicina prepaga, con una regulación muy escueta, pero alguna regulación. Lo propio ocurre con el ahorro para fines determinados. Volviendo al fideicomiso, tuvo por primera vez tipicidad legal en la ley 24.441 y luego con la unificación de la legislación civil y comercial en lo que es el derecho patrimonial y particularmente en nuestra materia el derecho privado patrimonial, pasó a estar legislado en el tener la tipicidad legal y estar incorporado ya no en la ley especial, sino en la normativa del Código Civil y Comercial de la Nación a partir del artículo 1666. ¿Cómo podemos conceptualizar al contrato de fideicomiso? Primero, hay dos partes que lo celebran. La parte fiduciante y la fiduciaria. Lo tipificante es en términos de elementos y en términos luego de obligaciones que van a surgir. En términos de elementos tipificantes hay una obligación que asume la parte fiduciante de transmitir la titularidad sobre bienes
a la parte fiduciaria, quien se obliga a gestionar obviamente ejerciendo esa titularidad que se le transfiere sobre esos bienes. El fiduciario se obliga a gestionar la titularidad sobre esos bienes en interés de la finalidad por la cual el negocio se celebra durante un tiempo determinado o hasta el cumplimiento de una condición que sujeta la eficacia del negocio, para, al vencimiento de ese plazo o el cumplimiento de esa condición, transmitir esa titularidad al destinatario final. Es decir que el contrato se celebra entre la parte fiduciante y la parte fiduciaria. La parte fiduciante se obliga a transmitir la titularidad sobre bienes que pasan a estar bajo la titularidad del fiduciario. Ya vamos a ver cómo. Quien gestiona en cumplimiento de la finalidad del negocio y obviamente en interés de los fiduciantes y del beneficiario, durante un tiempo determinado, a cuyo vencimiento o cumplimiento de la condición transmite esa titularidad, no la misma, a favor de los destinatarios finales. Generalmente, por la gestión o el ejercicio de esa titularidad en cumplimiento de la finalidad del negocio y en interés del fiduciante y el beneficiario, el fiduciario o la parte fiduciaria recibe como contraprestación una remuneración. Como primeros aspectos a remarcar que luego iremos profundizando, tenemos primero que el fiduciario, como consecuencia de la celebración del contrato, pasa a tener la titularidad sobre bienes que gestiona o administra, cumplimentando la finalidad que plasma el interés de los fiduciantes o de los beneficiarios, si no son los mismos fiduciantes. Es decir que ahí hay otro punto de contacto con el mandato, porque cumple un encargo, realiza actos de gestión, inclusive de disposición, es decir, gestiona como titular. Pero no lo hace en beneficio o en interés propio, sino que la gestión
como titular, ya sea que realice actos de administración o de disposición, debe cumplimentar el interés de otro, sea el plasmado en la finalidad del negocio que materializa el interés de los constituyentes del mismo, es decir, de los fiduciantes o beneficiarios. ¿Cuál es la similitud con el mandato? La ejecución de actos jurídicos en interés de otro. ¿Cuál es la diferencia? Que el fiduciario es el titular, es decir, que gestiona bienes de su titularidad, aunque luego veremos que tiene un dominio imperfecto. En cambio, el mandatario no es titular, pese a que en algunos supuestos, como en el mandato oculto o no representativo, queda obligado a nombre propio. Luego, la gestión de los bienes que van a conformar un patrimonio de afectación, o también pueden sentirlo nombrar como patrimonio fideicomitido, es decir, el patrimonio afectado al cumplimiento de la finalidad del negocio para el cual se constituye, patrimonio conformado por todos los bienes que los fiduciantes transfieren al fiduciario y que, como les dije, el fiduciario administra o gestiona dando cumplimiento a esa finalidad. A esa finalidad que es gestionar bienes de su titularidad afectados a ese cumplimiento. Si se celebra un fideicomiso de administración para gestionar un emprendimiento, los bienes van a estar bajo la titularidad del fiduciario, la gestión la lleva a cabo como titular de ellos, siempre observando el cumplimiento de la finalidad del mismo. Si es construir, construir, si es explotar el campo, es explotar el campo. Ahora vamos a ver el contenido del contrato. El contrato tiene partes, como les dije, fiduciante y fiduciario, pero también existen otros sujetos que hacen a la dinámica del contrato que no son partes o que no necesariamente deben coincidir con las partes. Además del fiduciante y el fiduciario, los roles que los sujetos pueden asumir sin que coincidan con el de las partes son el del beneficiario, artículo 1671, y el del fideicomisario o destinatario final, como se lo mencioné en el concepto, pero me cuidé de no decirle fideicomisario ahí para no generar el estrepitous. El beneficiario, como bien les dice el 1671, puede o no coincidir con las partes, puede ser un tercero,
Y obviamente a la extinción del contrato también puede ser fideicomisario o destinatario final. El rol del beneficiario es importante en el tramo de la eficacia del contrato, en el tramo de las consecuencias jurídicas del contrato, es decir, durante su vigencia. ¿Por qué? Porque el beneficiario es el destinatario de la renta o del producido del patrimonio. Y como tal, como les dije, puede coincidir con las partes del contrato fiduciante, fiduciario, o puede ser un tercero. Y también puede ser fideicomisario a la extinción del contrato. Es decir, que si es un tercero, estamos en el contexto de la estructura jurídica de la estipulación a favor de terceros. Generalmente en el contrato se consigna quién va a ser el beneficiario, y si no se consigna, el 1671 da un orden a partir del cual, por disposición de la ley, se indica quién debe considerarse beneficiario. En definitiva, si no se lo designa o si los designados no aceptan por renuncia, la ley dice debe considerarse beneficiario el 1671 al fiduciante. Generalmente se pone a quien se considera beneficiario, independientemente que el fiduciario puede ser. Hay una diferencia importante entre la estipulación y el beneficiario de la estipulación con el beneficiario en el marco del fideicomiso cuando el beneficiario es un tercero. La diferencia fundamental es que los derechos emergentes de la parte del rol de beneficiario, que no necesariamente coincide con la parte, son transmisibles por acto entre vivos o mortis causa. Por ejemplo, el 1027 veda en el marco de la estipulación prevé la regla inversa. ¿Quién es o qué rol, qué función cumple? Se entiende qué función cumple el beneficiario fundamental, porque es el destinatario de la renta, es el que le da sustento a la gestión del fiduciario durante la vigencia del contrato. Es el que se queda con los frutos. Exacto. Es la vigencia, tal cual. Que pueden serlo también el fiduciante o el fiduciario hoy día, puede serlo el fiduciario también. Esta fue una modificación importante y fue objeto de mucha discusión en ocasión del fideicomiso de garantía. Pero esa es la idea. Y es el que hace a la dinámica del contrato. Porque en la regulación y en la reglamentación del tipo legal que estamos analizando, el código reglamenta el fideicomiso de administración, es decir, aquel por el cual se constituye un patrimonio a los fines de gestionarlo para una finalidad determinada. Como les dije, construir, explotar una unidad agrícola, ganadera, ¿sí? U otro tipo de emprendimiento. Generalmente da para esto el tipo que se desarrolla, independientemente que existen otros, que la dinámica típicamente se describe, al menos conceptualmente, y luego la doctrina, la jurisprudencia, el tiempo han desarrollado algunas otras cuestiones, como en el de garantía o el testamentario que hace al derecho sucesorio, entre otros, o el financiero que hace al mercado de capitales. Acá la tenemos a Cecilia, que es más experta que yo. Bueno, escuchen, continúo. El fideicomisario, el rol del fideicomisario es también sumamente importante. ¿Por qué digo esto?
porque hay una norma explícita en el 1681 que habla de la necesidad de la aceptación del fideicomisario y del beneficiario a los fines que realmente el contrato se celebre y no que se esté cometiendo un acto en fraude de algún acreedor en relación a que los bienes egresan del patrimonio del fiduciante. ¿Me explico? Y en el marco del contrato, el código regula el fideicomiso de naturaleza convencional o contractual, es decir, como acto bilateral y no como acto unilateral. ¿Está? Eso no quita que pueda constituirse un fideicomiso por acto unilateral, pero no es este. Y las aristas o las cuestiones en relación a las acciones que pueden tener terceros interesados respecto de ese negocio, entiendo yo, deberían ser mucho más cuidadosas o afiladas inclusive que en el contrato, en donde obviamente los acreedores del fiduciante van a tratar de resguardar que esos bienes no egresen del patrimonio de su deudor de manera fraudulenta. El 1681 veda la intención de celebrar el contrato en fraude a terceros. ¿Me explico? Entonces, de alguna manera está exigiendo que exista el rol del beneficiario y el fideicomisario a los fines de resguardar que bienes egresen de la parte fiduciante y el contrato no quede constituido como tal en el sentido que la gestión del patrimonio o la puesta en marcha de la finalidad por la cual se constituye un patrimonio de afectación vede o transgreda los derechos de terceros. ¿Me explico? Profe, ¿y si son menores de edad o personas por nacer? Puede constituirse, Florencia, sí. Puede pero no necesitan aceptación. En favor, pero no, sí. La aceptación devendrá por el representante legal en todo caso. Requiere la aceptación. Exacto, tal cual. Sí. El negocio será constituido en beneficio de ellos y mientras esté esta minoría o esta restricción a la capacidad de ejercicio, el representante legal acepta en representación de quien no puede todavía ejercer su derecho por sí. ¿Sí? Yo lo he visto a favor de incapaces, Florencia. Bueno, lo he tratado. Claro. Tiene que alguien dar ese consentimiento. Exacto, sí. Si no, sería una causal o de nulidad del contrato si son fiduciantes o faltaría la aceptación en los términos del 1861. Le remarco el 1861 porque el 1861 es una norma que tiene un sustrato valorativo en términos que el negocio se celebre de buena fe. ¿Me explico? El fideicomisario, les decía, el fideicomisario es otro rol fundamental en la dinámica del contrato que adquiere relevancia ya no, como les decía, del beneficiario durante la eficacia o la ejecución del contrato, sino al tiempo de la extinción. ¿Por qué? Porque el fideicomisario, como se lo mencioné de otro modo en ocasión de describir el concepto, es el destinatario final de los bienes. Es el sujeto a quien el contrato en su contenido indica que al tiempo de la extinción el fiduciario debe transmitir como destinatarios finales, de ahí la extinción, la titularidad de los bienes que componen el patrimonio. Y acá hay dos cuestiones muy importantes. La primera, el fiduciario no puede ser fideicomisario. Esto es central. ¿Por qué está esta veda? Para evitar el conflicto de intereses. Porque si no, el fiduciario que actúa como titular de este dominio imperfecto que tiene sobre el patrimonio que se constituye
para ser aplicado a la finalidad, al logro de la finalidad del contrato, estaría administrando bienes que son propios y terminaría adjudicándoselos. Y ahí sí, aún más, podría eventualmente burlarse de derechos de terceros. La verdad es que puede haber un conflicto de intereses. ¿Cómo voy a gestionar de manera diligente, de acuerdo al estándar del buen hombre de negocios, un patrimonio que se encuentra bajo mi titularidad? ¿Se entiende? El conflicto de intereses viene porque debe gestionarlo en interés de la finalidad del negocio o para el logro de la finalidad del negocio, y el logro de la finalidad del negocio está estipulado en el contrato y generalmente viene interés de los fiduciantes, que son quienes transfieren los bienes para constituirlo. ¿Me siguen? Entonces se evitan dos cosas con el conflicto de intereses. Una, que el titular del dominio fiduciario, que es el fiduciario, ejerza la gestión o la administración de modo infiel, es decir, anteponiendo sus intereses a los de los fiduciantes. Y dos, se evitan maniobras fraudulentas. El fideicomisario no puede ser el fiduciario. Hay un conflicto de intereses, el 1672 lo prohíbe expresamente. El contrato que prevea esta posibilidad es nulo, de nulidad absoluta. Por otro lado, otra cuestión central: al tiempo de la extinción adquiere la importancia el rol del fideicomisario, que es el destinatario final de los bienes. ¿Qué bienes? Los que se encuentran bajo la titularidad del fiduciario durante la vigencia del contrato, para que éste los gestione y los aplique al logro de la finalidad del negocio. ¿Sí? El fiduciario, cuando les digo que tiene la titularidad sobre esos bienes, técnicamente tiene el dominio fiduciario, es decir, una de las especies de dominio imperfecto, y es imperfecto por dos cuestiones. Una, porque es limitado en el tiempo, porque el contrato tiene un plazo o está sujeto a una condición. Ya vamos a ver más sobre eso. Y otra, porque está aplicado a una finalidad en concreto. Es decir, como titular de ese dominio, el fiduciario no tiene potestad de abuso ni puede ejercerlo como el titular de un dominio pleno, porque está afectado al logro de esa finalidad, repito. Cuando el contrato se encuentra al tiempo de su extinción y el fiduciario debe cumplir con la obligación de transmitir la titularidad al fideicomisario o destinatario final, que obviamente como el beneficiario va a estar designado en el contrato, y en definitiva, si no llega a estarlo, lo será el fiduciante o la parte fiduciante, nunca el fiduciario. El fiduciario va a transmitir el dominio pleno. No transmite el dominio fiduciario, este se extingue, porque se supone que al tiempo de la extinción del contrato se cumplimentó la finalidad, si se extingue normalmente, y transfiere dominio pleno sobre esa titularidad. Y ahí se ve bien cómo se aplica para una finalidad específica por la cual se constituye ese patrimonio. Transfiere dominio pleno. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Sigo. ¿Cuál es el contenido del contrato? Bueno, sí. ¿Cuál es el contenido del contrato?
¿sí? El contenido mínimo. Artículo 1667, 1668. Primero, obviamente que se individualizan las partes, fiduciante, fiduciario, los roles. Sumado a ello, y esto es importante, se individualizan los bienes cuya titularidad se transfiere y que van a pasar a formar parte de lo que les mencioné antes, como patrimonio afectación, afectado a la gestión para el logro de la finalidad. Reproducir animales, ¿sí? Generar con el producido de la cosecha, no sé, un pastoreo. Producir renta para aplicarla a beneficio de un incapaz o de un capaz con restricción, ¿sí? Gestionar la construcción del edificio, ¿sí? Bien, todos esos bienes quedan aplicados a la gestión y constituyen un patrimonio de afectación en ese sentido, pero a su vez, jurídicamente, deben estar individualizados por el contenido, por disposición de la ley, por resguardo, deben estar individualizados. Debe individualizarse si no se transfieren la titularidad de todos al tiempo de la celebración del contrato, cómo van a ir ingresando. Porque los mismos conforman, si bien están bajo la titularidad del fiduciario, conforman un patrimonio diferente al personal del fiduciario. En el patrimonio donde tiene el dominio fiduciario y los bienes están afectados al negocio, el fiduciario lo gestiona ejerciendo esa titularidad en carácter de fiduciario. Distinto ocurre con su patrimonio personal. De ahí que en la gestión del patrimonio de afectación, cuando ejerce la titularidad o el dominio fiduciario en tal carácter, el fiduciario, como norma ética y para evitar su responsabilidad personal, debe resguardar la separación de los patrimonios, es decir, no debe confundir los actos que hacen a la gestión del fiduciario con los que lleva a cabo en su patrimonio personal. Esta es una norma de diligencia básica en la gestión. Por ejemplo, en las cuentas bancarias o en lo impositivo, ¿sí? De ahí que van a ver ustedes muchas veces que los fideicomisos tienen una quit, pero eso no quiere decir que el fideicomiso tenga personalidad. ¿Me siguen? En rigor de verdad, la quit la saca o la obtiene, mejor dicho, el fiduciario en tal carácter. Cuando gestiona actos de administración, de disposición con sustrato económico en tal carácter. Profe, disculpe, sí. el fiduciario, el fiduciante, o sea, la persona encargada de gestionar todo ese nuevo patrimonio, fiduciario, ¿recibe un precio de dinero, una cuota mensual por su trabajo? Una remuneración, dije. Una remuneración, igual ahora lo vamos a ver en los derechos. Una remuneración, Diego, ¿sabes?
generalmente una remuneración. Ahora lo anotás. Ahí vamos. Sigo un poquito más en el contenido. Cuando refiere a la determinación del modo en que otros bienes pueden ser incorporados, ahí también tienen que tener en cuenta el principio de subrogación real, porque el fiduciario puede ejercer actos de disposición, pero generalmente en ese acto de disposición debería tener una contrapartida económica equivalente a favor del patrimonio o de la gestión. Luego el plazo o la condición a la que se sujeta la eficacia del negocio, el tiempo de vigencia. Hay un plazo máximo de 30 años, Hay una excepción a este plazo máximo, que es precisamente el fideicomiso cuando se constituye en favor de personas con capacidades restringidas, con lo cual el tiempo de su duración puede prolongarse más allá de los 30 años hasta tanto cese la causa de la incapacidad, o puede sujetarse al cumplimiento de una condición. En la mayoría de los casos en los que he intervenido hasta hoy, he visto plazo expreso. A veces se fue prorrogando, podría eventualmente prorrogarse hasta los 30, que es el plazo máximo. ¿Estamos? Plazo, otro elemento esencial tipificante. ¿Sí? Bien. Los derechos y obligaciones del fiduciario y fiduciante, que son las partes, como dijimos, ahora lo vamos a ver. Y ahí puede jugar también bastante la autonomía de la voluntad. ¿Estamos? En realidad el contenido que describe como mínimo el 1667 y el 68 tienen que ver con los elementos tipificantes del contrato, que son los que surgen del concepto en el 1666. ¿Estamos hasta acá? Sigo. ¿Cuáles son los caracteres? Y ahí vamos. Obviamente el contrato es un contrato bilateral, nacen obligaciones a cargo de ambas partes, fiduciante y fiduciaria. Es oneroso. La parte fiduciante se obliga a transferir la titularidad sobre bienes para ser aplicados a una finalidad determinada a través de la gestión del fiduciario. Y el fiduciario, obviamente, como sacrificio se obliga a gestionarlo asumiendo una responsabilidad en tal carácter y eventualmente si gestiona de manera negligente o infiel con su propio patrimonio una responsabilidad personal emergente del contrato de fideicomiso. Y a su vez recibe como beneficio la remuneración. Este era el 1677. El contrato es un contrato de duración. Puede ser de ejecución diferida e instantánea, o puede ser de tracto sucesivo o de ejecución continuada. Depende la finalidad a lograr, ¿no? Es un contrato formal con forma impuesta sin sanción de nulidad. Si bien el 1669 establece como regla,
primero, que debe celebrarse por instrumento privado o instrumento público, dependiendo la naturaleza de los bienes cuya titularidad se transfiere y van a conformar el patrimonio o integrar el patrimonio de afectación. Entiendo yo que el contrato celebrado sin cumplimentar esta formalidad entre partes, ni que hablar frente a terceros que no lo van a conocer, pero entre partes, no produce todos sus efectos y está sujeto a la conversión, digo, en términos del 2018, superando ese vicio de forma, pero no lo invalida como tal. Y entiendo que técnicamente la promesa es otra cosa. No es el contrato definitivo. Pese, como en el caso que les digo, que se celebre sin esa formalidad o solemnidad que hace a otorgarle plena eficacia. Siguen con eso. ¿Sí? Si se va a constituir el patrimonio de afectación sobre un inmueble, si en principio se hace en instrumento privado, ojo que el dominio fiduciario no está constituido como tal. Pero eso no implica que el acuerdo sea inválido, sino que no está produciendo plena eficacia. ¿Me explico? Y es un riesgo hasta tanto no la produzca para los inversores, que son los fiduciantes, que son los que transmiten la titularidad de bienes. La titularidad sobre cosas determinadas, la titularidad sobre cantidad de cosas individualizables por su género, lo que sea. Luego, el propio artículo del 1669 establece, además de la formalidad sin sanción de nulidad, el requisito de inscripción del contrato. Entiéndase que el requisito de la inscripción del contrato hace o tiene como función, mejor dicho, la publicidad del mismo, la oponibilidad del mismo, en relación, sobre todo, a los terceros que vayan a contratar en el marco de la gestión del patrimonio con el fiduciario. Es decir, si era de construcción, la empresa constructora, se va a vincular con el fiduciario a tal carácter que va a celebrar ese contrato y va a aplicar el patrimonio a la ejecución de la obra. ¿Me siguen? Entonces, que tanto a la empresa, pero como también a los inversores, va a importar que en el marco de la transmisión de un inmueble el mismo esté inscrito debidamente en el registro respectivo de acuerdo a su naturaleza y transferido el dominio o la titularidad conforme a derecho, para que produzca pleno efecto el contrato y inscrito el mismo para que tenga plena publicidad y oponibilidad respecto de los terceros. Si no, un menjunje.
es un primer recaudo de certeza, seriedad y buena fe en el negocio. ¿Sí? Esto digo por si le toca asesorar alguna vez. Usted hay que preguntar, bueno, ¿vas a invertir acá? Sí. Bueno, a ver, ¿cuáles son los instrumentos? ¿Tenés idea de cuál es el contrato de fideicomiso? Bien. Lo dejo ahí porque si no abro una ventana que es un mundo. Sigo. ¿Se entendió lo de la forma? Sí. Por ejemplo, yo como fiduciario, ¿no? Actúo en representación de ese fiduciante. Yo, por ejemplo, saco un crédito, no sé, Banco Nación, y no cumplo con lo que me pide el banco, que es una entrega o lo que fuera, ¿no? Las cuotas. ¿Contra qué atacan? ¿Contra el patrimonio mío personal? ¿Contra el patrimonio de lo que yo represento? En ese caso, si vos sos fiduciario y, por ejemplo, sí, vamos a hacerlo más concreto. A vos te transfirieron el dominio fiduciario sobre un inmueble, sí, que transfirió uno de los fiduciantes, otro transfirió dinero y otro puede transferir o obligarse a transferir, no sé, maquinaria o ponerle materiales. Vos sos titular de todo eso. Entonces, el dominio sobre el inmueble está a tu nombre o bajo tu titularidad. Hay una cuenta constituida en un banco en donde están los fondos a tu nombre como fiduciario, es decir, también bajo la quit del fideicomiso, que está bajo tu gestión y por el cual también vos vas a tener que tributar. Y lo mismo en los materiales depositados en tal lugar bajo tu gestión. En esa gestión vos tomas crédito, podés hacerlo sí. ¿Qué es? Un acto de disposición. Si vos no abonás, puede ocurrir por dos cosas. Si vos no abonás porque no aplicás bien el dinero con el que contás en la cuenta, ¿sí? Es una gestión deficiente. Y ahí respondes en el ámbito contractual, es decir, frente a los fiduciantes, con tu patrimonio personal. Ok. O sea, una ejecución puede exacto. Esa gestión negligente, infiel, quizá vos desviaste los fondos para otro lado o para un lugar personal, no lo sé, digo ejemplo, también es causal de remoción judicial. Generalmente puede hacerse la remoción judicial y conjuntamente acreditar la negligencia en la gestión y en la administración o la infidelidad en ello. ¿Me explico? Sí. Si vos no lo pudiste pagar porque el patrimonio se va insolventando porque quizá hubieron mayores costos y no estaban previsiblemente acordados o el patrimonio se va insolventando porque los fiduciantes no aportan, ¿sí? O porque hubo que afrontar riesgos no previsibles, es decir, en donde hay un matiz, en donde vos puedes tener alguna causa que justifique tu incumplimiento. Bien. Ahí la responsabilidad es mucho más cuestionable y el fideicomiso puede ingresar en un tramo de cierta insolvencia que puede tener que tiene su propia regulación, no hace la regulación de la insolvencia de la ley de concurso y quiebra, eso es independiente. Inclusive hay contratos que regulan por normas convencionales la propia insolvencia del patrimonio. Pero, por ejemplo, a mí me tocó estar apenas, tenía pocos años recibida, apenas empezó a utilizarse por la 24441 el tipo para el financiamiento de la construcción y de la vivienda y hubieron muchos fideicomisos que estaban todavía como que
faltaba el engranaje del costo de la construcción íntegra y hubo que redireccionarlos renegociando las pautas de inversión de los fiduciantes, porque no era una mala gestión, sino que eran unos mayores costos que no habían sido previstos como riesgos o como mayores costos. Después vino el fideicomiso al costo, en donde precisamente hay un sesgo de aleatorio del contrato, en donde el fiduciante originario o adherente, es decir, que se suma posteriormente al negocio, asume el riesgo de un costo mayor. ¿Sí? No sé si respondí, pero en el caso de mala administración, o sea, la responsabilidad, quede claro esto, y después lo vamos a marcar, pero quede claro ahora que él lo trae. La responsabilidad del fiduciario contractual es frente al fiduciante, es decir, frente a la parte, frente a la contraparte. Como tal, en el marco del contrato, responde por la gestión, por la administración del patrimonio. Si la gestión es deficiente, negligente, si no cumple el estándar del hombre de negocios, si administra de modo infiel, si no rinde cuentas, si disipa bienes, ¿sí? No, o sea, no cumple ese estándar, responde con su patrimonio en el ámbito de esa responsabilidad contractual que tiene frente a la parte fiduciante. Distinto es en la gestión del patrimonio o la administración del patrimonio por fuera del contrato, y ahí ven la función de colaboración, es decir, cómo el contrato sirve para o como herramienta de otros contratos, porque para gestionar el patrimonio en carácter de fiduciario y cumpliendo esa gestión, el fiduciario va a celebrar contratos con terceros, contratos que impliquen actos de administración o disposición. Frente a los terceros y por los contratos que celebre con los terceros, responde el patrimonio. Es decir, la constructora, si es un fideicomiso de construcción, tiene como contraparte al fiduciario. Si el fiduciario no cumple con el pago de los tramos, de los certificados, va contra el patrimonio de afectación. Lo mismo, una de las pautas de conducta que tiene el fiduciario respecto de la responsabilidad por cosa riesgosa, por ejemplo, que en el contexto de la obra, ¿sí?, en ocasión de la obra se causen daños a terceros, ¿sí?, daños derivados del riesgo de la obra. Por ejemplo, se cae un andamio, por ejemplo, no sé, un auto de la gestión choca con otro vehículo o la obra daña a un vecino. Ahí es la norma de comportamiento. El fiduciario es celebrar contratos de seguros, es decir, asegurar ese riesgo que puede derivar de la cosa riesgosa o del hacer riesgoso. ¿Sí? Si no asegura, es decir, si asegura, cumple con su diligencia y el tercero va contra el seguro. Si no asegura, es totalmente negligente y responde con su patrimonio, porque el tercero va a agredir el patrimonio de afectación y los fiduciantes van a ir por mala administración al patrimonio del fiduciario, al personal. ¿Me siguen? Nos adelantamos un poco, pero bueno, es la dinámica del contrato, ¿sí? Es lo mismo que si lo insolventa negligentemente, porque es un desastre en la gestión. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Bien, pero esperen. Entonces,
al sujeto de la relación fiduciaria, el rol del beneficiario y el rol del fideicomisario, no se lo olviden nunca. Obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones de la parte fiduciante? Transmitir los bienes, la titularidad sobre los bienes. Recuerden que hace el contenido. Obviamente obligarse a la incorporación de los que vayan a ser transmitidos con posterioridad a la celebración. Pagar la remuneración, reembolsar los gastos. ¿Cuáles son los derechos? Tiene derecho a controlar la gestión o la administración del patrimonio solicitando la rendición de cuentas. La rendición de cuentas debe ser dada por lo menos una vez al año. Artículo 1675. También tiene derecho a la remoción judicial o al cese o a las causales de cese del fiduciario. Una de ellas, como dijimos, solicitar la remoción judicial por mala administración o por incumplimiento de las obligaciones. Hay otras causales, sí, que no tienen que ver con el incumplimiento en sí. En caso que se remueva, por ejemplo, la extinción, si es una persona jurídica, la incapacidad o la muerte, si eso ocurre, se designa el sustituto. El sustituto debe estar designado en el contrato o debe estar reglamentado en el contrato la forma para designarlo. De quien ejerce la función del fiduciario. Obviamente, ojo con eso, porque no es que solamente se modifique el aspecto subjetivo, sino que en realidad el patrimonio se debe transferir al sustituto. Pero vamos hasta ahí. ¿Cuáles son para el fiduciario los derechos? El fiduciario pasa a ser el titular de los bienes o del dominio fiduciario propiamente dicho. Esto está en el marco de los efectos del contrato en el 1684 y el 1685, a donde ahí también le menciona lo de los seguros que les dije antes, que es una obligación de él. Por disposición de estas normas y por efecto del contrato y de la titularidad que se le transfiere, el fiduciario también pasa a ser el titular de los frutos o productos de esos bienes que le fueron transferidos, obviamente siempre de manera imperfecta, por un tiempo limitados, como decíamos antes, y aplicados a la finalidad de la gestión.
Es decir, que como tal puede administrarlos y disponerlos, inclusive dentro de los actos de disposición, enajenarlos, en donde tendré en cuenta el principio de subrogación real, o grabarlos. Para la gestión del patrimonio se aplica el estándar de la diligencia del buen hombre de negocios en el marco de la responsabilidad contractual a la que apuntábamos antes, artículo 1674, debe rendir cuentas por lo menos una vez al año, como les dije antes, y en el 1676, que es una norma de orden público, es decir, que causa la nulidad absoluta del contrato, expresamente se dispone, en sintonía con lo que veíamos antes, que no puede ser fideicomisario ni destinatario final de los bienes, que no se lo puede tampoco dispensar de rendir cuentas ni de la ocurrencia de un comportamiento doloso o negligente. No se le puede dispensar el dolo ni la negligencia. Independientemente de las obligaciones y derechos de las partes que hacen a los efectos del contrato, luego el Código regula de modo explícito, primero, la propiedad fiduciaria que ostenta el fiduciario durante la vigencia del contrato para poder gestionar el patrimonio como titular, pero en interés de la finalidad o de los fiduciantes, finalidad que forma parte del contenido del contrato. 1682. Luego, les habla de la gestión del patrimonio separado a la que aludíamos anteriormente, ¿sí? La obligación de asegurar los riesgos asegurables en el marco de esa diligencia, cómo se obliga frente a los terceros en carácter de fiduciario y cómo responde y con qué frente a ellos, es decir, con el patrimonio de afectación. De ahí que la registración del contrato y de los bienes que se encuentran bajo la titularidad del fiduciario son fundamentales, porque el efecto que tienen es dar a conocer a los terceros el carácter de quien se está obligando frente a ellos y con qué va a responder. ¿Me explico? Bien, tiene que ver con la confianza también, ¿sí? Y con la transparencia del negocio. Bien. Entonces, cuando se habla, escuchen, de los acreedores del fideicomiso, artículo 1686, se está hablando de los titulares de créditos emergentes de contratos celebrados por el fiduciario en ejercicio de esa gestión y por los que responde el patrimonio de afectación. Y esta es la lógica del negocio y es una de las razones del por qué este negocio se utiliza tanto. Porque no se constituye técnicamente una persona jurídica. Acuérdense que dijimos que no tiene personalidad,
el patrimonio, que su titular es el que la tiene y el titular es el fiduciario. Pero separa las responsabilidades. Las emergentes de la gestión del negocio o del emprendimiento o de la finalidad quedan circunscritas en cuanto a riesgos y utilidades al patrimonio constituido. ¿Se entiende? Ese es el broche de oro, ¿está? Entre otros. Bien, ¿qué pasa con los acreedores del fiduciante? De la parte fiduciante. ¿Podrán agredir el patrimonio de afectación por deudas que los fiduciantes tienen con ellos? ¿Qué le parece? Si son anteriores. La regla es, en principio, no, salvo que los créditos sean anteriores a la celebración del contrato y obviamente que el fiduciante los haya celebrado en fraude a ellos en el marco de lo que es la acción de fraude o la acción pauliana, o eventualmente si el contrato en sí no cumple los recaudos del 1681, entre otros. ¿Está? ¿Sí? ¿Cómo se extingue el contrato? El contrato se extingue en principio por cumplimiento, obviamente, porque se logre la finalidad tan nombrada. En cuyo caso, recuerden que ¿qué ocurre? El fiduciario transmite al fideicomisario destinatario final de los bienes el dominio pleno. ¿Sí? También puede extinguirse por otras causales de extinción de los contratos o por revocación. A ver si me encuentro. En realidad, la revocación es una de las causales de extinción que pueden eventualmente reservarse los fiduciantes. Tiene efectos irretroactivos. Yo no lo he visto en los contratos en los que he participado hasta el momento, como tal. Es una causal un tanto riesgosa en el ejercicio. ¿Sí? Yo no sé si es técnicamente revocación. Ha de serlo porque el código la menciona y tiene fuente legal. ¿Sí? ¿Me siguen? No sé si debe ser tan incausada. Porque hay muchos intereses implicados en el negocio. Entonces, entiendo que debe ser un negocio muy circunscrito a los fiduciantes como para poder revocarlas en ese sentido, porque se pueden violentar muchos derechos de tercero o se puede ejercer abusivamente, porque en principio sería incausada, como toda revocación, si la ley no dispone la causal, como por ejemplo en la donación. Es un tanto cuestionable. ¿Me sigan? Profe, ¿Sí? Sí. puede ser una causal también de anulabilidad del contrato de extinción, perdón, la disminución, extinción del Ojo, la anulabilidad es una extinción por una causa originaria. Sí. Ojo. Sí. Una causal de extinción podría ser la disminución significativa del patrimonio fiduciario, que disminuye por mala gestión o por ahí los negocios no resultaron como... Porque se insolventó, porque no hubo, no se integraron otros aportes, o no se pusieron de acuerdo en integrarlo y reflotarlo. Sí. Y otra puede ser la insolvencia del patrimonio.
pasados los 30 años y si no hubo renovación también. Sí, hay caducidad de plazo máximo, salvo el caso del incapaz. ¿Sí? O salvo que se trate de otro tipo de fideicomiso que tiene otro tipo de eficacia como el testamentario. ¿Sí? Como uno de los instrumentos para la planificación sucesoria. Pero es otro tema que lo van a ver con Mariana y con la otra iglesia. Escuchen. Esta es una clase de ya no vamos, pero espérenme 5 más. Esta es una clase de fideicomiso, el de administración, y es el que el tipo legal reglamenta. Lo estudian, cualquier cosa me pueden preguntar el martes o en la consulta. Esperen, hay otras clases. Otra clase que el código conceptualiza en el 1680 es el fideicomiso de garantía, que también nació teniendo tipicidad social. En el fideicomiso de garantía, en realidad el fideicomiso se constituye en garantía de un negocio que se celebra con anterioridad o de modo concomitante, y hay una clara vinculación entre ese negocio celebrado con antelación o conjuntamente al fideicomiso, que se celebra como un negocio indirecto de garantía del cumplimiento de ese contrato. Nació por sobre todo en el marco de los contratos de obra, cuando se adquiría un inmueble a los fines de ser empleado para una obra, y el fideicomiso en donde se aportaba y se comercializaba se constituía en garantía de esa compra, ¿sí? Y el producido del pago del negocio se aplicaba al desinterés de esa compra o de ese mutuo que se había tomado. Es el fideicomiso de garantía que se tipifica en el 1680 y que tiene otra dinámica, ¿sí? Porque el negocio es en garantía de otro anterior o concomitante, y el patrimonio de afectación se constituye a fin de ser aplicada la renta del mismo al cumplimiento del negocio que se garantiza. Generalmente, como les decía, se tomaba préstamo y en garantía del pago del préstamo se hipotecaba el inmueble sobre el que se iba a construir y para cuya construcción se aplicaba el préstamo o la compra del inmueble. Luego, cuando se comercializaban las unidades, se aplicaba el pago de las unidades al pago del préstamo. Es más complejo, pero es así, funciona así. El patrimonio de afectación en el de garantía se constituye para respaldar el cumplimiento de otro contrato vinculado. En el financiero hay una restricción a quien puede ser fiduciario. Solo pueden ser fiduciarias las personas autorizadas o los sujetos autorizados por la Comisión Nacional de Valores. ¿Por qué? Porque en el financiero el patrimonio se emiten títulos y generalmente esos títulos cotizan en bolsa. Por ahí probablemente lo vean en derecho comercial. Y luego tiene el deportivo, que ha sido utilizado también, denominado como de gerenciamiento, que es constituido para ser aplicado al control o a la auditoría o al gerenciamiento de alguna institución en particular, y luego el testamentario, que tiene otro tipo de efectos.
sujetos precisamente al testamento. ¿Estamos más o menos? Se entiende la dinámica, lo importante es que entiendan la dinámica del negocio y después le van sumando profundidad a cada cuestión. ¿Me explico? Pero primero entender cómo funciona el negocio, cómo es la dinámica y para qué sirve. ¿Sí? ¿Ah? ¿Algo por preguntar? Sí, profe, con respecto a la reunión que íbamos a hacer, ¿puede ser por Zoom? Lo de la competencia. Sí, seguro va a ser por Zoom. Diego, ¿Listo? tranqui. Vos escribime, Cecilia, y yo les escribo a las chicas. Sí. A las chicas del mediodía. Mañana le escribo. Listo. Bueno, los dejo. Nos vemos el martes para Listo. el resto. Muchas gracias, buen fin de. Hasta luego. Igual. Gracias. Chao.